Sumeria, conocida como la cuna de la civilización, en donde el rey utilizaba la tierra como medio de control, así como los demás recursos. Existía la propiedad privada, especialmente en donde los artesanos o comerciantes tenían sus talleres o negocios. Sin embargo, la propiedad de la tierra se concentraba más en manos de la élite, generando una desigualdad en la sociedad sumeria. Las tierras pertenecían a los dioses. El faraón era el encargado de distribuirlas en el pueblo, de administrarlas. Estas se dividían en cultivo, pastoreo y las desérticas. El faraón le otorgaba las tierras a los nobles o funcionarios por la presta de sus servicios, pero estos no podían ni venderlas ni dividirlas. La propiedad privada se obtenía solamente por herencia, siempre bajo la autoridad del faraón, y este podía quitarlas cuando él quisiera. Civilización de origen semita que estaba basada su legislación en el Código de Hammurabi, que era una casuística escrita en lengua acadía por Hammurabi. Establecía entre sus leyes el corretaje como negocio inmobiliario. Luego las propiedades estatales se dividían en ilkum, que eran concedidas por servicios prestados al palacio, y por último las tierras viltum, que eran campos arrentados a particulares por la administración central a cambio de parte de la producción. El Estado las daba en alquiler, pero no eran propiedad privada. Se regula a la vez el daño a la propiedad y había diferentes sanciones. Por ejemplo, había sanciones si por un lapso de tiempo la tierra no se trabajaba y se perdían ganancias. La crisis comienza en la ciudad de Hélade, más conocida como la civilización helénica. Durante el año 2700 a.C. fue conocida como la Edad de Bronce y era dominada por los minoicos, quienes se destacaban como una sociedad muy rica. En el año 1200, los diorios se apoderaron de Grecia por la fuerza del hierro. Debido a esto comenzó un retroceso cultural más conocido como la Edad Oscura. Posteriormente y durante el siglo VIII y VI, Grecia presentó una evolución económica, política y cultural muy grande que le permitió expandirse por varios estados. Llegó al desarrollo de las llamadas polis. Bueno, los romanos por su parte empezaron a privilegiar la ubicación de la tierra, la importancia del dominio y a temer sobre los castigos o sanciones que su gobernante les podría imponer a los ciudadanos por miedo a la privación de aquellos bienes. Aparece el corredor o mediador en dos funciones completamente diferentes a las que conocemos hoy en día. Una de ellas es la subhasta vindictio. Era en aquel momento cuando los barcos llegaban a Roma saciados de riquezas o tesoros de los pueblos vencidos ubicados en el ultramar o en las costas mediterráneas. Se colocaban en el propio puerto o en una plaza central, clavando un asta o un estandarte, y se colocaban al lado del botín de guerra a ofrecerlo a viva voz al mayor ofertante. La segunda función es el magister bonorum. Eran aquellos que incautaban los bienes del deudor insolvente romano y en un acto público, también en una plaza central, los ofrecían a viva voz también al mayor ofertante. Este acto era conocido como bonorum vindictio. La tierra era considerada un bien común y le pertenecía a toda la comunidad, ya que esta se consideraba un regalo de los dioses. Debía ser usada para el bien de toda la comunidad, sus beneficios. Tenía un sistema de tributo donde todas las comunidades y pueblos conquistados debían entregar una parte de su producción y recursos al Estado para financiar el imperio, ejército, construcciones, etc. La distribución de las tierras y los recursos eran administrados por un sistema capulio. Esas eran unidades territoriales, distribuían la tierra y recursos entre sus miembros. Cada uno de ellos recibía una porción de tierra para cultivar y sustentarse. Se trabajaba en forma colectiva y se compartían sus productos para beneficio de la comunidad. Estatutos de Florencia. Prohibieron a los corredores asociarse como comerciantes que intermediaban.
También estaba vetado actuar por cuenta propia y se estableció que su actuación sea de plena fe sobre los actos realizados. Se les impone el deber de fidelidad en la realización del negocio y también la obligación de guardar secreto. Estas restricciones fueron diseñadas para que los corredores actuaran de manera imparcial y justa. En 1527 se estableció en España por primera vez el oficio de corredor inmobiliario. En 1764 se instituye un reglamento de corredores que para muchos era el primer documento de antecedente de colegiación. Este obligaba a los corredores a su registración. También establecía que entre los corredores la autoridad de levantar un corredor de mayor pretor para la actividad. En Francia, a los corredores se los llamaba como courtier, que significaba estar del otro lado o cuidar hacia otro. Más detalladas para el comercio y los negocios, incluyendo la actividad de los corredores, buscando estandarizar y dar seguridad jurídica a las transacciones comerciales o económicas. Durante el siglo XVII, una ordenanza del Código de Savary regulaba las operaciones de comercio, que fueron una de las primeras regulaciones formales de comercio y de corredores. El objetivo era asegurar la buena fe entre los comerciantes y prevenir un fraude. A partir del siglo XIV, una ordenanza plantea un reglamento de corte de comercio y por disposición de Carlos IX, a partir de 1572, son designados oficialmente. En México, en el siglo XV, había tierras que estaban en manos de la Iglesia Católica y comunidades indígenas, que eran llamadas bienes de manos muertas, porque no le retribuían nada al Estado. Luego fueron expropiadas y esto hizo que se produjeran grandes latifundios de tierras y así el incipiente mercado inmobiliario. En 1973 se sancionó la Ley Nacional que estableció normas y requisitos para la actividad del corredor inmobiliario, con el objetivo de dar transparencia a los negocios, mayor profesionalización y ética en el mercado inmobiliario y a la vez proteger intereses de las partes. La ley también va a crear el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios en cada jurisdicción. Las disposiciones generales que establece en condiciones para habilitar ser mayor de edad y no estar comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 2, poseer título universitario. Que surge como una necesidad de las actividades comerciales para regularlas durante el año 1859, donde se tomaron como inspiración el código francés, como así también actividades de la época. Aplican en las actividades de ciertas disposiciones, como la del corredor inmobiliario, pero también así cabe destacar que en la correduría inmobiliaria está regulada con una manera específica por la Ley Nacional 20.266. También hace mención en sus artículos 87 a quienes son considerados agentes auxiliares del comercio y en el artículo 88 las condiciones habilitadas para ser corredor. Los requisitos que exigía la ley local. Las facultades eran la intermediación entre dos o más partes para la conclusión de un negocio. Informar el valor de mercado de los bienes, obligaciones, además de las disposiciones de la Ley Provincial 1354, eran estar presente al momento de la firma de los contratos, respetar las provisiones del artículo 19 y cumplir las obligaciones de la reglamentación local. Entregar a las partes una minuta de la operación al momento de la firma. Por esto recibe una remuneración, unos honorarios y el reintegro de los gastos. La Ley Provincial número 13.154 se sanciona el 18 de noviembre del año 2010. Regula el ejercicio de corretaje inmobiliario o intermediación en las negociaciones inmobiliarias. En el año 2011 crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Establece los requisitos de la matrícula, las obligaciones y derechos y las prohibiciones de la matriculación. Competencia y organización del colegio, sus funciones e integración de los órganos. Para ejercer la actividad se necesita estar habilitado por la presente ley, así como también tener la matrícula inscripta.